Bueno, y ahora a continuación en nuestro noticiero vamos a dar paso a una entrevista del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que la da en exclusiva para nuestro canal, es decir, para RT. Se espera que en ella hable sobre las sanciones de Occidente. Gracias por prestarnos atención y hablar de los temas que hoy son palpitantes, y por eso vamos al grano. La primera cosa que me gustaría preguntar es las sanciones. Las sanciones impuestas sobre Rusia no tienen precedentes en cuanto a su envergadura y hoy están afectando de manera negativa a los rusos de a pie, aunque Occidente dice que no lo tiene por objetivo. ¿Y usted cómo los evalúa? ¿Cuál es su objetivo? Muchas gracias por su invitación. Hablando de las sanciones, si hablamos de las sanciones es una cosa muy estratégica. Tratamos de las sanciones es un objetivo de política occidental de marginalizar a Rusia, de cesar el desarrollo de Rusia y reducir la influencia de Rusia a cero en la economía mundial, en comercio, en el deportes, en ciencia, educación. Y observamos esta tendencia, estos pasos que no tienen precedentes, que nuestros colegas de Occidente están emprendiendo. Y una de las tendencias actual de Estados Unidos, que fue manifestada por la administración Biden, es regresar al mundo unipolar. Estados Unidos está tratando de implementar esta política unipolar para todo el mundo, para toda la política internacional. La Unión Europea actualmente, por 99%, ha cesado de intentar ser independiente. El presidente Macron, el presidente de Francia, está reiterando que el objetivo es la cooperación estratégica de la Unión Europea dentro de la Unión Europea. Alemania absolutamente está lista para implementar políticas estadounidenses. Todas las políticas, las declaraciones actuales lo están probando. Alemania y otros países saben más que todos cuando hablamos de la seguridad energética. Entonces, las sanciones sí van a continuar. Habrá nuevas sanciones, quizá. Y mucho más antes de la crisis en Ucrania, debido al golpe de Estado inconstitucional, pues cuando la enmienda de Jackson-Vanik en Estados Unidos sobre las sanciones, el acto de Magnitsky sobre las sanciones contra Rusia, y luego hubo otras sanciones a castigar a Rusia por apoyar a la población rusa hablante en Ucrania, para apoyar a Crimea. Fueron las secuencias de todos los eventos en este país. Y las sanciones recientes, sí, en efecto, no tienen precedentes. Y como el presidente Putin dijo, somos los campeones en todo el mundo. Más de 5.000 sanciones individuales fueron implementadas por Occidente y sus aliados, más que fueron implementadas contra Irán y Corea del Norte. Sanciones siempre han fortalecido a Rusia. Por ejemplo, cuando las sanciones anunciadas en 2014, Occidente no pudo aceptar el voto de la población en Crimea de reunificar con Rusia.
tras el golpe de Estado inconstitucional en Ucrania, cuando Occidente ha ignorado. ¿Sabe usted lo más interesante cuando yo hablaba de dos eventos, de algunos eventos con mis colegas occidentales? Se trata de la situación en Ucrania. Siempre empiezan a discutir el problema desde la supuesta anexión rusa de Crimea. La Unión Europea no fue incapaz de insistir en la implementación del tratado entre la oposición y el gobierno ucraniano de Yanukovych en 2014. Tiraron a la basura este tratado entre oposición y gobierno, y los líderes de la oposición ucraniana, los líderes de Maidán, como Dmitry Yarus, decían que apoyamos a Ucrania sin los rusos, y públicamente dijo que los rusos en Crimea nunca hablarán en ucraniano, nunca piensan como un ucraniano. Han glorificado los héroes ucranianos de neonazistas ucranianos. Y por eso los rusos deben ser retirados de Crimea. Entonces, estas declaraciones fueron pronunciadas algunas semanas antes del referéndum en Crimea. Incluso han enviado algunos grupos armados a la península. Esto es como todo empezado en 2014. Y desde el primer día del golpe de Estado inconstitucional en Ucrania, han empezado a amenazar a la población rusa en Crimea y en otras regiones ucranianas. Entonces, todos estos instintos que inmediatamente fueron reflejados en las políticas internas de nuevas autoridades autoproclamadas se dedicaban a eso. Uno de los políticos, Oleg Tyagnibok, un líder de los neonazistas del partido Svoboda, en reiteradas ocasiones decía que hubo que derusificar a Ucrania. La derusificación significa que los rusos étnicos que viven en Ucrania no deben tener su propia lengua, no deben identificarse en Ucrania. Pero lo más importante para entender a nosotros fueron las declaraciones de Vladimir Zelensky, del presidente de Ucrania, sobre el tema, que en reiteradas ocasiones ha dicho que, por ejemplo, en septiembre del 2021, si cree que eres ruso y si quieres ser un amigo de Rusia, pues vete a Rusia. Lo dijo hace unos meses. Volviendo al tema de sanciones, las sanciones, pues vamos a sobrevivir a estas sanciones, por supuesto. Las medidas que el presidente de Rusia y el gobierno han anunciado solo es el comienzo de nuestra política de superar estas sanciones. Después del 2014, como yo les decía antes, sí hemos ganado alguna experiencia para tener más confianza en nuestra propia política y cómo lo vivimos después del 2014. Si no tenemos ninguna ilusión que tenemos que confiar en nuestros aliados de Occidente. Ya estamos seguros de que no podemos confiar en ellos. Tenemos que confiar en nuestros aliados que están con nosotros. Esto es la mayor conclusión que Rusia tiene en este contexto geopolítico actual. Creo que podemos decir que la cultura rusa se ha convertido en una cultura adaptada para ser una parte de una localidad, digamos, internacional. Es decir, que la comunidad rusa está acostumbrada a viajar, a moverse en el mundo. Y desde su punto de vista, ¿cómo se adaptarían los rusos en su vida cotidiana a esas sanciones? Como yo dije,
Como yo dije antes, lo que está pasando, en mi opinión, todo esto indica que lo que Estados Unidos quiere es un mundo unipolar. No hablamos del modo de vida americano, no global. Quizá los estadounidenses, como yo dije, que sí tienen éxito en movilizarse basando en sus propios intereses para movilizar a todo el mundo occidental. Todo esto muestra de qué manera, si son independientes los países occidentales, independientes de voluntad de Estados Unidos, si hablamos de la futura configuración del mundo, de geopolítica del mundo, del sistema mundial, sí hay algunos actores que nunca van a aceptar el mundo unipolar, como por ejemplo China, India, Brasil, Argentina, México. Estoy seguro de que estos países no quieran jugando de seguir la voluntad de Estados Unidos. Por supuesto, Rusia no es un país que va a seguir esta voluntad. De hecho, cuando la gente dice que Estados Unidos o gente de Europa Occidental ha perdido en el Consejo de Seguridad de la ONU porque la mayoría de los países condena las acciones de Rusia en Ucrania, no es verdad, no es cierto, porque la población representada por los países que no han apoyado esta votación y de los países que no han apoyado las sanciones. La mayoría de los que han votado, la mayoría de los países que sí apoyaron esta votación lo hicieron bajo la presión tremenda de Estados Unidos, bajo amenazas individuales a algunos miembros de delegaciones oficiales de esos países. Es absolutamente inapropiado. Estas medidas no tienen precedentes. La mayoría de los países que votaron junto con los países occidentales no van a no introducirían estas sanciones. Creemos que no paguen precio alto para implementar cooperación con Rusia. Simplemente han votado porque fuera necesario para Occidente votar a favor de estas resoluciones. Como siempre estamos abiertos a cooperar con otros países en cooperación mutua, basándose en respeto mutuo. Y los países al este de Rusia han dispuestos a actuar basándose en estos principios de respeto mutuo, de cooperación mutua. No estamos cerrando la puerta para Occidente. Lo hicieron países occidentales. Y cuando esta puerta está reabierta, vamos a ver las propuestas del diálogo, considerando y teniendo en cuenta la situación actual, a sabiendas que estamos seguros de que esta cooperación sí se puede reavivar. Me gustaría hablar ahora de distintos temas, por ejemplo, esos laboratorios biológicos patrocinados por Estados Unidos. Rusia en reiteradas ocasiones ha traído atención a este aspecto y recientemente los militares ofreciendo esos documentos, etcétera, demostraron que es verdad. ¿Por qué usted cree que el mundo no está prestando suficiente atención a esos laboratorios biológicos y si responderán a Estados Unidos y aliados por ello? Es muy interesante que la operación especial lanzada por el presidente de Rusia en Ucrania ha ayudado a descubrir estos hechos muy importantes para entender lo que está pasando en el mundo.
Recientemente, los militares de Rusia en Lugansk, Donetsk, junto con los autodefensas de Lugansk y Donetsk, repúblicas populares, han descubierto que militares ucranianos han preparado un ataque masivo contra repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Entonces, el operativo lanzado por Rusia ha ayudado a prevenir el desarrollo de aquellos hechos, y han fracasado en implementar los acuerdos de Minsk. Y entonces han optado por implementar el Plan B, de implementar fuerzas armadas contra repúblicas populares de Donbass en una ofensiva de gran escala contra civiles en estos territorios. Pero otros documentos revelan la actividad biológica de Estados Unidos en esta región. Los documentos firmados por autoridades ucranianas, por representantes de Estados Unidos. Estos laboratorios fueron creados por Estados Unidos en todo el mundo, más de 300 laboratorios en varios países del mundo. La mayoría de ellos fueron creados, establecidas en las repúblicas exsoviéticas, incluido Ucrania. Ucrania es probablemente el proyecto más grande del Pentágono que autorizó este proyecto. La agencia de Pentágono responsable de este proyecto han desarrollado algunos patógenos que representan una amenaza, muy peligrosas para la seguridad biológica, para la seguridad de Rusia, a patógenos que los experimentos dedicados a estos patógenos fueron destinados a infecciones potenciales que podrían implementarse contra grupos étnicos que viven en esta parte del mundo. Yo diría que en los últimos 20 años hemos sugerido que países que participan en la Convención contra la prohibición de armas químicas y biológicas deberían desarrollar algún mecanismo para prevenir el desarrollo de estas armas, porque la Convención en sí misma está destinada, tiene como objetivo de mantener consultas si hay algunas sugerencias, alguna amenaza. Hubo que clarificar estos hechos, estas denuncias. Entonces, estas consultas suponen que hay que investigar los hechos, las denuncias. No hay mecanismo que requiere alguna exigencia de proveer información sobre los hechos, denuncias. De hecho, los estadounidenses han decidido que es muy peligroso de implementar estos desarrollos y investigaciones en su propio territorio. Por eso decidieron mudar estos laboratorios al extranjero. Y dedican estas investigaciones en los laboratorios que mayoritariamente se ubican cerca de Rusia. La comunidad internacional debe investigar estos hechos, sobre todo por el Consejo de Seguridad de la Convención de Prohibición de Armas Químicas y Biológicas, y la reunión del Consejo de Seguridad iniciada por Rusia el 18 de marzo. Vamos a subrayar la importancia de negociación sobre este protocolo de la Convención de Prohibición de Armas Biológicas y Químicas. Exigimos la experiencia, las medidas para cualquier nación. Los estadounidenses ya han respondido que no van a apoyar
este voto en el Consejo de Seguridad, estoy convencido de que más y más países entienden que es muy peligroso esta tendencia y vamos a continuar esta lucha. Otro tema es el papel de Estados Unidos en todo ello. Por ejemplo, Zelensky ha llamado a enviar armas desde Occidente, ha hablado de los requisitos para establecer una zona de exclusión aérea. También es algo que Biden recientemente ha dicho que no va a pasar, porque esto conllevaría a una guerra a mayor escala con Rusia y la OTAN y Estados Unidos. ¿Por qué usted cree que Ucrania está tan empeñada en crear un escenario así? Creo que Ucrania sí entiende que Joe Biden, a pesar de sus todas declaraciones, que es un político que tiene mucha experiencia y sí entiende que no es admisible cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania, de proveer cazas de combate a Ucrania y hacer otras cosas que podrían desarrollar en una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania. Pero el presidente Zelensky sí entiende que hay otros políticos con menos responsabilidad que exigen un lobby ucraniano que tienen rusofobia, otros políticos en el Congreso de Estados Unidos que sí exigen establecer esta zona, cerrar espacio aéreo, si adoptan resoluciones que condenan a Rusia, si estos políticos sí creen y sí influyen en el presidente de Estados Unidos de implementar estas políticas, pues hemos dicho en reiteradas ocasiones que cualquier cargo militar, cualquier suministros militar a Ucrania de armas a Ucrania serían los objetivos para nuestros militares en Ucrania. El objetivo de esta operación especial es quitar toda la amenaza militar para Rusia. Es parte de nuestra propuesta que está concluida en nuestras propuestas de seguridad en Europa, propuestas a Estados Unidos y la OTAN anteriormente. Pero ningún país en el mundo debe desarrollar su seguridad a precio de seguridad de otro país. Hablamos de defensa misil. Los países de la OTAN, Ucrania pide a los países de la OTAN que sí mantienen armas de la época soviética, de suministrar estas armas. Y yo quería advertir si estas armas de la época soviética, armas producidas en Rusia, fueron suministradas a estos países de la OTAN bajo acuerdos bilaterales, bajo certificados. Estos certificados y acuerdos no permiten suministro de estas armas a terceros países. La legalidad de nuestros colegas occidentales, supongo que no apoyan estos acuerdos. Sí creen en la propiedad y otros pilares del mundo liberal. Pero esto es una cosa muy importante, un asunto muy importante. Que hay muchos riesgos en esta política, hay muchos riesgos materiales. El objetivo de la operación es asegurar la seguridad de la población civil y demilitarización de Ucrania.
como he dicho antes, que no posee ninguna amenaza a Rusia y buscar garantías de seguridad basadas en principios de seguridad equitativas para Rusia, Ucrania y otros países de la región. Hemos propuesto esto en los últimos años y la denazificación es obligatorio. Denazificación de Ucrania, cancelar las leyes que apoyaban a los grupos armados neonazis en Ucrania, la legislación que ha discriminado la lengua rusa y la población rusa y otras minorías étnicas en Ucrania en general, fueron discriminados en los últimos años en su mayoría. Hemos hablado mucho de distintos tópicos y ahora me gustaría hablar de la guerra de información. Hace varios días la Casa Blanca invitó y dio una charla con algunas estrellas de TikTok y básicamente les hablaron de una nueva narrativa antirrusa que Estados Unidos quiere perseguir. ¿Qué piensa respecto a ello sobre esta propaganda y esa técnica? Porque suelen acusar a Rusia de propaganda. Pues somos un jugador muy pequeño en la guerra informática, en las circunstancias actuales, de hecho. La información global sí está dominada por los medios occidentales, medios estadounidenses, medios anglosajones en general, y los alemanes y franceses sobre todo. La calidad de estas denuncias, de estas informaciones, la calidad de estos medios de comunicación tratan. Pues si hablamos de CNN, prefieren de evadir materiales de análisis, prefieren reportes de algunos eslóganes, que Rusia es un agresor, por ejemplo, que Rusia está amenazando a los civiles, que Rusia está matando a los civiles, que Rusia viola los deportes, por ejemplo. Cuando están enfocándose en TikTok y otras plataformas de medios, porque el objetivo son niños. Creo que es un intento de influir en su mentalidad y no es justo. Si hablamos de la información, de una competición de informaciones entre los medios de comunicación mundiales, pues hay que introducir algunas reglas. Quisiera recordar a sus espectadores que en 1991, cuando la Unión Soviética vivía en aquellas circunstancias de valores de vida humana, de democratización de la sociedad soviética, los países occidentales y otros ONG estaban apoyando, influenciando sobre Unión Soviética, hablando de la libertad de expresión, de la libertad de medios de comunicación. En aquellos días, cuando por ejemplo, RT o Sputnik, los medios de comunicación, fueron prohibidos, por ejemplo, de atender las conferencias de prensa en París, por ejemplo, y cuando estamos tratando de brindar su atención a este problema, nos decían que el acceso a la información es aplicable solamente a medios de comunicación masivos. Y RT Sputnik es una propaganda, no es medio de comunicación masivo en todo el mundo. Otro ejemplo de abusar la libertad de expresión. Por ejemplo, cuando hace algunos años fue alguna conferencia de la libertad de medios,
Nuestro país incluso no fue invitado, ningún medio de comunicación fue invitado a esta conferencia, pues sabemos las maneras y técnicas de los países occidentales de manipular los medios de comunicación. No hay ningún medio de comunicación independiente realmente. Por ejemplo, cuando Fox News está tratando de representar otro punto de vista, pero cuando ves otros medios de comunicación y lees las redes sociales, otras plataformas en Internet, cuando el presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump fue bloqueado, su página en Twitter, los intentos de sustituir los principios, por ejemplo, está pasando algo, por ejemplo, protestas masivas cuando los medios de comunicación los llaman como terrorismo doméstico. Es una guerra informativa en la que están envuelto el terrorismo informativo. No hay duda cualquiera en esta afirmación. El ejemplo muy interesante cuando el periódico Bild alemán ha publicado un artículo hablando de mí, que Sergei Lavrov ha abandonado Rusia rumbo a China, pero él dio vuelta sobre Novosibirsk porque los chinos dijeron que no querían hablar con Sergei Lavrov. Sí, en realidad fue el medio germano Bild que lo decía. Es una vergüenza total que esto está pasando en los medios de comunicación en el mundo actual. El presidente Putin dijo sobre la existencia del imperio de odio y de mentira. Tengo una pregunta más para usted, señor Lavrov. Claro que este conflicto no durará por siempre, pero cuando termine, ¿cuál es su predicción para los futuros desafíos entre las relaciones ruso-ucranianas? Nunca hemos tenido problemas con el pueblo ucraniano. Yo tengo muchos amigos en Ucrania. Somos muy cercanos en cultura, los rusos y ucranianos. Nuestras lenguas, culturas sí son muy parecidas. Nuestra historia común, nuestros modos de vida, nuestras actitudes y nuestras tradiciones de nuestras familias, de nuestros pueblos. Yo espero que cuando esta anomalía esté, nuestras relaciones sí vuelven a un rumbo normal. Los intentos de nuestros colegas de Occidente de hacer Ucrania como un país rusofóbico, como un país anti-Rusia, como el presidente Putin lo dijo, estos intentos empezaron mucho más antes. Fueron dirigidos desde Occidente para imponer estos intereses en la cultura ucraniana después de la desintegración de la Unión Soviética. Y cuando estos intentos sistémicos para entrenar los grupos armados militares basándose en apoyo de neonazis a Shushevich y Bandera, el objetivo es hacer que Ucrania y estos grupos, que Ucrania nunca esté amigo de Rusia. Han construido este nacionalismo, estos sentimientos de nacionalismo dentro de Ucrania. Pero este objetivo siempre fue de
de quitar a Rusia de un enemigo como Ucrania. En los años 90, Rusia con amiga ucraniana es una superpotencia. Rusia con Ucrania que no es amiga es un actor regional, no es superpotencia. Pues esta razón es el grano de la política estadounidense. Es una legalidad muy negativa. Incluso ahora, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania están luchando, están combatiendo para profundizar esta crisis. Los líderes de Ucrania, con ayuda de los líderes y los líderes occidentales y sus han entrenado y han intervenido a los nacionalistas ucranianos en las Fuerzas Armadas. Entonces, estos grupos armados, estos representantes radicalizados, sobre todo aquellos que no creen que y la ruta y la medida como tratan a los civiles en Mariupol, por ejemplo. Hay muchos refugiados que huyen de Mariupol al territorio ruso. Nos cuentan historias que son abrumadoras, estas historias. Es un horror cómo los comandantes y líderes de grupos neonazistas trataban a la población civil. Estoy segurísimo de que algún día la historia, nuestras naciones, la amistad entre nosotros sí prevalecerá. Señor Lavrov, muchas gracias por concedernos esta entrevista, compartir su opinión y ha sido una discusión buena. Muchas gracias.